ella misma juzgará en el día postrero. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en San Mateo capítulo 7 y en su verso 1 en adelante, bajo el tema el juzgar a los demás. En el nombre poderoso de Cristo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, he aquí tu palabra, Padre, que son fieles y verdaderas. He aquí tu palabra, oh Dios, que son santas y maravillosas. Te pedimos, Señor, que obre de una manera especial, que venga revelando tu palabra, Padre, que venga hablando nuestra vida, oh Padre amado, que venga, Dios mío, Señor amado, a través de tu palabra convencer de pecado, de justicia y de juicio. Padre, en esta noche pedimos delante de tu presencia, manifiéstate de una manera especial. También oramos por nuestra hermana Elupina en esta noche. La presentamos, Dios mío, Señor, mi Dios, para que tenga misericordia. Ahí testificó que está con gripe y fiebre y dolencia en el cuerpo. Mas que el miércoles ella estará buscando la manera de asistir a la iglesia, no confirmó. Y en esta noche pedimos delante de tu presencia para que venga, Dios mío, a visitarla, para que venga el Señor, mi Dios, a tratar profundamente con ella y a poner tus manos sanadoras sobre ella. Eres el Dios que hace misericordia, eres el Dios que tiene misericordia, eres el Dios que hace, Señor, mi Dios, a los hombres volverse a ti humillado y arrepentido. Ven, Dios mío, interceder, Padre, por la iglesia, por los descarriados. Intercede, mi Dios, por los hijos de mis hermanos, mis hermanas, nuestros hijos. Intercede por nuestros hermanos y hermanas. Y ven, Señor, trayendo salvación sobre nuestra familia, como has dicho, creyendo en el Señor Jesucristo, que será salva la casa y nosotros. Nuestra casa y nosotros seremos salvos creyéndole al Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, a gobernar, ven a dirigir, porque has dicho, creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Tú y tu casa serán salvas, ha dicho el Señor. Creemos a la palabra de Dios. Creemos a la palabra divina, Dios mío, porque están inspiradas por el Espíritu Santo, que es que lo puede todo. Y es para que nosotros creamos en ti, que muriendo a nuestra propia voluntad, a nuestra propia vida, vivamos en la vida de Cristo, quien lo puede todo. Y también nuestra familia se salva por Cristo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate en esta noche y habla nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesús. ¿Quién pidió con mucha fe? Diga amén. Entonces tome asiento, iglesia amada del Señor, y bríndale palma a Cristo, con gloria a Dios, con aleluya.
Una alabanza a Dios Todopoderoso. Él merece la gloria y la honra. Aleluya. Y a su nombre. Amados hermanos y hermanas, en esta noche aquí presente, el Señor nos está hablando bajo este poderoso tema: el juzgar a los demás. El juzgar a los demás. Porque él, hermanos, sabía que también muchos estaban buscando la manera de juzgarlo, de acusarlo, de condenarlo. Hermanos, cuántas cosas estaban, hermanos y hermanas, aconteciendo a través de la persecución de los fariseos y los escribas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu, gobernado por el Espíritu Santo de Dios, era Dios 100% y hombre 100%. 100% hombre, 100% Dios, porque estaba en comunión con Dios por medio de su Espíritu y no vivía conforme a su alma, enseñándonos a nosotros a vivir en el Espíritu, a andar por el Espíritu, hermanos, a servir en el Espíritu. Y de esta manera, hermanos, lleno del Espíritu Santo, hablaba palabras reveladas por Dios, reveladas, hermanos, por el Espíritu Santo. Hablaba, hermanos, los misterios del reino de los cielos, para que hoy día nos sean revelados a nosotros, hermanos y hermanas, a todos, y conozcamos lo que es la vida del Espíritu, la vida santa, la vida, hermanos, que entiende los misterios de Dios, la vida que tiene revelación de Dios, la vida que habla para que el hombre conozca a Dios. Y con respecto a estas cosas, hermanos y hermanas, el Señor nos enseña estas palabras: el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el hombre, hermano, que juzga mucho será juzgado mucho. Amén. Hay algo, hermano, que acontece, que lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Te dedicas a juzgar, también te van a juzgar. Te van a juzgar hasta los inconversos, hasta los impíos. Por cuanto tú juzgas y juzgas, también el juzgado va a venir sobre ti. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Por eso, hermanos y hermanas, debemos de evitar estar como jueces, juzgando, hermano. Porque fuimos llamados a ser predicadores, a hacer lo que llevamos las buenas noticias de salvación, a hacer lo que seamos portadores de la gracia de Dios, lo que hablemos, lo que el Señor manda hablar. Y Dios trae un evangelio, hermanos, de amor, de verdad, de bondad, de justicia. Él trajo un evangelio genuino, un evangelio que no hay que añadirle ni hay que quitarle. Un evangelio, hermano, para que el hombre camine correctamente en el camino de Dios, amando y hablando la verdad. Amén. Al nombre de Cristo. Siendo atalaya, reprendiendo, aún exhortando, aconsejando, amonestando, pero también, hermano, consolando. Al nombre de Cristo. También, hermanos y hermanas, ayudando. También, hermanos y hermanas, algunos rescatando aún de las garras del infierno, hermano, como dice la palabra. Es decir, que tenemos que aprender mucho del Señor. Tenemos que aprender mucho del Espíritu Santo. Tenemos que aprender mucho de la palabra de Dios, que nos dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzgue tú que haces peor. Tú que conoces que anda mal. Tú que conoces que también eres pecador. Tú que conoces que también fallas. Tú que conoces que también anda en desobediencia delante de Dios. No te pongas a juzgar. No te pongas a condenar. No escoja el camino de ser
juzgador de los demás. Porque Dios no nos ha puesto para ser jueces. Hay un juicio en el cual el juez estará ahí, hermanos, para juzgar. Nuestro Padre Celestial y nuestro abogado Jesucristo. Al nombre de Cristo y a su nombre. Hay dos que estarán, hermano, en el juicio: el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que ordena todas las cosas por medio de la voluntad del Padre. Por eso es necesario, hermano, que nosotros también empecemos a caminar bajo la dirección del Espíritu ya. No podemos ser vanagloriosos. No podemos ser, hermanos, orgullosos. No podemos ser, hermanos, aquellos que buscan, hermanos, ensoberbecerse de tal manera, hermano, que se desvíen del camino del Señor. Porque la soberbia es cuando el hombre, hermano, con un estilo de prepotencia, y la prepotencia no son de Dios. Cuando el hombre, hermanos, habla con autoridad, solamente es cuando es de parte de Dios. Cuando es el Espíritu Santo de Dios que habla en la persona. Y cuando es el Espíritu Santo de Dios que habla en la persona también es convencida de pecado, de justicia y de juicio. El mismo Dios va a trabajar. Por eso todo lo que es juzgar, debemos más bien dejárselo al Señor para que juzgue. ¿Quién está entendiendo? Mejor es dejárselo al Señor para que condene, hermanos. Al nombre de Cristo. Porque el juez está ahí. Al nombre de Cristo. Para hacer los juicios, hermanos. Él no nos otorgó esa facultad de ser jueces. Él nos otorgó la facultad de ser siervos, siervas y hasta real sacerdocio. Al nombre de Cristo. Pero el sacerdote no podía juzgar, hermano, no podía condenar. Muchas veces tenía que hacer ciertas cosas, hermano, preparativos para ver si la persona pecaba, pero él no podía hacer juicio propio de su propia idea. Al nombre de Cristo y a su nombre. Él no podía condenar de su propia voluntad. El juicio estaba en las manos de Dios, hermano. El juicio estaba en la mano del Todopoderoso. Él era, hermanos, el que juzgaba. Muchas veces, hermanos, había personas que tenían, hermanos, quizás pensamientos de celos. Y ahí lo llevaban, hermano, a que tomaran unas aguas amargas. Y si la persona, hermano, era realmente pecadora, entonces las aguas amargas, hermanos, le inflamaban el vientre y la persona, hermano, hasta moría. ¿Quién está entendiendo? Pero entonces el juicio era Dios que lo hacía. ¿Quién está entendiendo? El que estaba ahí no podía decir: yo te condeno, es verdad, esa merece castigo, apedrearla. Al nombre de Cristo. Como cuando le llevaron a la mujer adúltera. Esta mujer fue atrapada en el acto mismo de adulterio, y la ley nos enseña a apedrear a tales mujeres. Pero ellos se habían olvidado de Dios ya, que ellos tenían primeramente que pedir la dirección de Dios, si era Dios el que quería que la apedrearan, al nombre de Cristo y a su nombre. Ellos se habían olvidado, hermanos, de que siempre buscaban, hermanos, primeramente consultaban a Dios qué iban a hacer primero con esta persona, al nombre de Cristo. Esperaban el juicio de Dios, hermanos. ¿Cuánto creen que el Señor puede, hermanos, hacer maravilla? Diga gloria a Dios. Diga aleluya. El Señor interceda por Winifred, hermanos. Su misericordia se extienda para con ella. Que su Espíritu Santo, hermano, empiece a tocar y empiece a operar sobre ella. Y empiece el Señor a hacer milagros entre nosotros. Empiece a hacer el Señor maravillas entre nosotros, hermanos. Porque Dios es el Dios de las maravillas, en el cual nosotros debemos de creer y confiar que Él puede hacer la obra. Él es el único que puede sanar, hermano, lo que los médicos desahucian. Lo que los médicos no pueden, el Señor lo puede hacer. Nosotros no podemos juzgar
Como juzgaron muchos, Señor, ¿cuál pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué haya nacido ciego? Ya ellos estaban juzgando, maquinando. Esos son unos pecadores terribles. Ya ellos podían pensar, hermano, que ellos habían cometido pecados de muerte. Ya ellos estaban condenando a esa persona. Pero ellos se olvidaban de que tenían primeramente que preguntarle a Dios y ver que Dios les revelaba primero, que todos los juicios siempre se consultaban a Dios. El hombre no entendía ya que tenía que buscar verdaderamente la dirección de Dios, que el hombre podía pensar algo en un momento y podía equivocarse. El hombre podía, hermano, condenar a quien no era culpable. Podría, hermanos, alguien, gloria a Dios, condenar también y dejar libre a uno que también debía ser condenado, y entonces condenar a aquello le parecía, porque entonces querían hacer las cosas, era a su manera. Por eso el Señor está enseñando esta palabra en esta noche, hermanos, para que usted no juzgue nada antes de tiempo. ¿Cuánto van a juzgar? Dígame. ¿Cuánto van a dejar el juicio a Dios? Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Porque ya, hermanos, el juicio queda en las manos de Dios. Y cuando está en las manos de Dios, el mismo Dios te hace ver por su palabra quién está desobedeciéndola. Pero también el Señor nos manda a orar por las personas que están fallando al nombre de Cristo y a su nombre. Por eso es que la iglesia no debe dedicarse a juzgar. Las hermanitas no deben ser juiciosas. Los hermanitos no deben ser juiciosos, ni juzgadores, ni condenadores. Hermanos, el pueblo ya estaba tan amañado a juzgar y a condenar que a Cristo le decían: crucifíquenle, crucifíquenle. Todo el mundo voceaba: hermanos, crucifícale. Porque ellos estaban ya enviciados a juzgar según sus propias leyes y según sus propias ideas. Amén. Según sus propios pensamientos. Y el Señor nos trae esta palabra, hermano, nos está revelando para que tú puedas entender por qué Dios tuvo que hablar estas palabras. No juzguéis para que no seáis juzgados. No sean aquellos que estén juzgando mal por propias ideas, por lo que piensa, por lo que cree. Es igual, hermano, como los celos, que son, hermanos, aquello que ve donde no hay y cree lo que no es. ¿Quién está entendiendo? Inmediatamente maquinan pensamiento inicuo y pensamiento contrario, y cuando, hermano, investigan, no es lo que están pensando, al nombre de Cristo. No es lo que están creyendo. ¿Quién está entendiendo? El Señor nos está revelando esta palabra, hermano, para que no juzguemos. Amén. Para que no seamos juzgados. No estemos, hermano, condenando a nadie, porque los juicios son para condenar. ¿Qué hace el juez? Él juzga y condena, hermano, al nombre de Cristo. Entonces los juzgadores casi siempre son condenadores. Y el Señor no quiere ver condenadores, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuánto quieren tener vida y vida en abundancia? Diga gloria a Dios. ¿Y cuánto quieren que su prójimo tenga vida y vida en abundancia? Diga aleluya. Entonces no seamos juzgadores, más bien seamos, hermanos, lo que ayudemos a los que están mal, lo que oremos por los que están desviándose, lo que pidamos a Dios que ilumine, que quite las cegueras, hermano, que haga entender al que está desviado, que lo haga apartarse del camino equivocado, que empecemos a decir: hermanito, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo aquello? Hermanita, hermanito, el Señor quiere que andemos bien, correctamente. Que mejor seamos consejeros, no juzgadores. Que seamos, hermanos, amonestadores, no juzgadores. Que seamos, hermanos, personas aún que lleguemos hasta reprender, pero que no seamos juzgadores. ¿Quién está entendiendo, iglesia?
Porque el que reprende está exhortando a una persona para que se aparte de un mal. Y si la persona no ha hecho el mal, va a decir, no, yo no he hecho ese mal. ¿Quién está entendiendo? Pero el que juzga le dice, sí, tú lo hiciste, estás condenado, eres culpable. Amén, te condeno por lo que hiciste. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que mirar muy bien cómo andamos. Cuidemos de no ser juzgadores. Ya el Señor nos exhortó a decir, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, hermanos. Y con la medida con que medís, os será medido. Si estás condenando a alguien que tú has pensado más de lo que es, entonces, hermano, ese juicio, con lo más que tú pensaste, va a venir sobre ti. ¿Quién está entendiendo, iglesia? Con lo que tú le añadiste al juicio, va a venir sobre ti. Y el Señor está hablando, hermano, en esta noche. El Señor está diciendo que no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. No condenéis para que no seáis condenados. Amén. Esto es lo que el Señor también está hablando, como también lo dice en otra porción bíblica. Dice las dos cosas al mismo tiempo. No juzguéis para que no seáis juzgados, no os condenéis para que no seáis condenados. Porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir, hermanos. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, de no coger ese estilo, hermano. Porque es verdad, hermanos, que por ahí andan unos que han, hermanos, quedado ya en vergüenza muchas veces porque se dedicaron a hacer juicio, hermanos. Son unos que son, hermanos, extremistas, que han escogido el camino de ser juzgadores y a todo el mundo lo están condenando y a todo el mundo lo están juzgando, hermanos. Y por esa causa han pasado vergüenza, hermanos. Los juicios han caído sobre ellos, como dice la palabra. Y ahí están las acusaciones de ellos mismos, uno contra otro y el otro contra uno, al nombre de Cristo. La palabra de Dios no se equivoca, hermano. Los que viven juzgando y condenando reciben lo mismo que están sembrando. Entonces, hermano, esos juicios han hecho escándalos en las redes sociales. Han hecho escándalo, hermano, por todas partes. Porque ellos se tomaron el juicio para ellos. Y se creen, hermano, más justos que todos los hombres. Y por esa forma en que caminan, se hacen más pecadores que todos los hombres. Porque están caminando igual como los fariseos y los escribas que estaban, hermanos, acechando a Jesús solo para juzgarlo y condenarlo. Para decirle, es culpable. Ellos buscaban sorprenderlo en algo para juzgarlo y condenarlo. El Señor tuvo, hermanos, que también enseñar esta palabra para que ellos también oyeran y para que ellos supieran que el juicio también estaba contra ellos. Amén. Al nombre de Cristo y a su nombre. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Van a medirte, hermano, según todo lo que tú juzgues. Tú mismo estás haciendo una medida del juicio contra ti. Por eso, hermano, es mejor que cojamos el camino del amor. Pero el camino del amor es dejar que sea Cristo el que hable por ti. Es dejar que sea Cristo el que viva en ti. Para que en el Espíritu el Señor te revele y Él mismo diga la palabra que quiere decirle a la persona. En un momento, hermanos, empecé a orar y cuando oigo una palabra digo, Señor, ¿qué usted le va a decir a esta persona? Y oí, hermano, entendí por el Espíritu que Él hablaba una palabra muy diferente a la que yo quería hablar. ¿Quién está entendiendo?
Era como una voz apacible. Amén. Que no estaba condenando a la persona, sino como aconsejándola. ¿Quién está entendiendo? ¿Quién está escuchando? Así también le pregunto, ¿qué le digo a una persona, gloria a Dios, que voy a visitar? Y entiendo por el Espíritu que el Señor me dice que le diga que el Señor lo ha librado muchas veces, que lo ha cuidado muchas veces, y Él le está dando una oportunidad para que le sirva al Señor, y Él quiere utilizarlo en sus manos. ¿Quién está entendiendo? Muchas veces, hermanos, también quizás he querido, hermanos, hablarle a alguna persona más y le digo, Señor, ¿qué tú le dirías? Y he oído, hermano, con una palabra más suave que la que yo podía contestar al impulso, hermanos. Porque uno muchas veces, hermano, contesta enviciado con lo que ya en la carne está, hermano, esclavizado, según los frutos de la carne, hermano, que son pleito, contienda, enemistades, disensiones, herejías. Por eso que tenemos que morir cada día, tomar la cruz cada día. ¿Quién está entendiendo, iglesia? Para que solamente, hermanos, sea Cristo el que hable por nosotros, hermanos. Que sea Cristo el que hable a través de nosotros a la persona. ¿Cuánto quieren, hermanos, que sea Cristo el que hable? Diga gloria a Dios. Entonces el Señor le está diciendo, es a ti que no juzgues desde tu alma. Es a ti que no juzgues desde tu voluntad. Es a ti que no juzgues según tus criterios. Es para que nosotros le dejemos el juicio a Dios y Él sea el que haga el juicio aún en revelación a través de nosotros. Es igual como los profetas, hermanos. Los profetas solamente hablaban lo que Dios les revelaba en lo secreto y lo hablaba a sí mismo como Dios se lo revelaba. Cuando David pecó, si de momento, hermano, el profeta Natán hubiera visto esto y de momento hubiera querido juzgar de su propia fuerza, de su propia voluntad, inmediatamente le hubiera dicho, mira, tú cometiste un pecado de muerte, mereces el infierno. ¿Quién está entendiendo, iglesia? Pero cuando Dios le habló, ¿qué? Natán le dijo, hermanos, le hizo una parábola de un rey que hizo, hermanos, amén, recibió a uno de los que le visitaban y mejor prefirió, teniendo miles de ovejas, prefirió tomar una ovejita que tenía una persona, hermanos, que se alimentaba alimentaba a la ovejita de lo mismo que él comía, igual como los hijos, le daba él a esa ovejita para que mantuviera, hermanos, con vida. Hermanos y hermanas. Y entonces, hermano, este hombre mejor prefirió coger esa oveja. Quiten la oveja ese hombre, que esa es la que yo veo gordita y bonita para servirle aquí a este que ha venido, este caminante, al nombre de Cristo. Así mismo, hermano, sucedió que David le quitó la única ovejita que tenía ese hombre, hermano, oficial también, de lo que le servían a David en la guerra. Esa ovejita, hermanos, esa es su mujer, que él todo lo que conseguía era para su familia, hermanos. Era para su mujer, al nombre de Cristo y a su nombre. Y mira, hermano, con el juicio que fue Natán. Amén. Con un juicio con amor, con amonestación, con enseñanza, para que David reconociera él mismo en lo que había hecho, hermanos, y él mismo juzgara. Y el mismo David dijo, este hombre merece la muerte, al nombre de Cristo y a su nombre. Entonces Natán es enviado por el Espíritu Santo, hermanos, mandado por Dios, le dijo a ese hombre, eres tú. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mira qué juicio, hermano, más educado, más lleno de amor, más lleno de compasión, más lleno, hermano, de sabiduría. Y de esta manera, hermano, quedó el juicio en las manos de Dios. Y el Señor le dijo, elige 3 juicios. Amén.
que caiga en las manos de los hombres, o que el pueblo sea, hermanos, muerto a plagas por tantos años, o hermanos, que en las manos de Dios cayera al nombre de Cristo. David eligió mejor caer en las manos de Dios porque grande es su misericordia, en nombre de Cristo. Que no caiga en manos de hombre, porque el hombre es juzgador y condenador, hermano. El hombre es malo, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a invitar a Dios, hermano, que el Señor nos manda a invitar a Dios. El Señor nos manda a creer en Dios. El Señor nos manda a buscar el juicio de Dios. Dejemos el juicio en la mano de Dios. Y a su nombre. Vamos a vivir en el Espíritu, hermano. Vamos a pedir a Dios primeramente la dirección. Vamos a buscar oír la voz de Dios, de cómo Dios le hablaría a la persona antes de usted hablar. Vamos a preguntarle a Dios qué haría antes de usted hacer. Vamos a buscar la dirección de Dios en todo, hermanos y hermanas. Vamos a caminar ya en el Espíritu. No vamos a seguir caminando de nuestra alma carnal. No vamos a seguir caminando, hermanos, desde nuestra propia vida. No, jamás. Vamos a caminar desde Cristo, desde el Espíritu Santo. Vamos a caminar en comunión con Cristo y su Espíritu Santo. Vamos a caminar en obediencia a Dios y a nuestro Cristo el Salvador. Amén. ¿Cuánto van a caminar con Cristo? Diga gloria a Dios. Diga aleluya. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué te pone a mirar la paja del ojo de tu hermano? ¿Por qué te gusta estar mirando a tu hermano? ¿Cómo viene vestido? ¿Qué ropa se puso? ¿Qué? ¿Cómo habla tu hermano o tu hermana? A ver en qué falló o en qué hermano faltó. ¿Por qué vamos a estar todo el tiempo mirando la paja del hermano en el ojo del hermano? Hermanos y hermanos, ¿por qué no vamos a mirar primeramente la viga que está en nuestro propio ojo? A ver, usted humillándose pide, Señor, toda mi falta. Yo soy un pecador. Yo lo único que merezco es la cruz. Imagínense ahí, hermano. Si uno lo que merece la cruz, entonces, hermano, yo creo que ya no podemos jugar a nadie, solamente Dios es el único que puede juzgar. Diga que está a tu lado, solamente Cristo puede juzgar. El único que puede juzgarlo se llama Dios. El único, hermanos, porque nosotros merecemos la cruz. Entonces el Señor está hablando en esta noche para que todos nosotros digamos, merecemos la cruz. Es lo único que merecemos. Y pedir a Dios que juzgue, que sea el que juzgue las faltas de mis hermanos y mis hermanas. Algunos que quizás no pueden crecer, algunos son más débiles, algunos no escudriñan las escrituras, algunos tienen menos años que nosotros. Es verdad, hermanos y hermanas. El Señor está hablando a nosotros. Algunos no han leído como nosotros, algunos no han aprendido como nosotros, como Dios por su misericordia no ha querido enseñar y siempre van a cometer más faltas que nosotros. Pero sin embargo nosotros, como se nos ha dado más se nos va a juzgar. ¿Quién está entendiendo, iglesia? Más se nos va a juzgar, porque entonces nosotros merecemos más la cruz cada día. ¿Quién está entendiendo, iglesia? Porque tenemos que ser más pacientes. Tenemos que aprender a oír primeramente más nosotros la voz de Dios para revelársela a otros. Porque nosotros que ni siquiera, hermanos, saben oír la voz de la palabra, ni saben leer, entonces muchas veces oyen menos la voz de Dios, hermano. Muchas veces no saben ni humillarse como nosotros. Que Dios nos ha enseñado que ya lo que merecemos es la cruz. Pero hay otros que todavía no lo han aprendido, hermano. ¿Qué vamos a hacer con los que no lo aprenden, hermanos y hermanas? Vamos a condenarlos. Vamos a juzgarlos.
Vamos a decirle, tú eres del diablo. No, hermanos y hermanas. Tenemos que aconsejarlo, hermanita. Es que el Señor quiere transformarla. Hermanita amada, querida. El Señor te quiere ayudar, hermanita, hermanito. Yo creo que de esa forma es que el Señor empieza a hablar, hermano. Ahí es donde el amor empieza a trabajar. Ahí es donde el Espíritu empieza a obrar, hermanos. Cuando tú mueres para que Cristo hable, estas palabras son las que convencen de pecado. Esas palabras son las que la vida sienten. Oye, parece que Dios me habló a través de esa mujer, a través de ese hombre. Ahí, hermanos y hermanas, que la persona dice, fue Dios que me habló a través del varón, a través de la sierva. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! Porque Dios es que habla con amor, hermanos. Sabiendo que el hombre es carne, hermanos. Cuánto más Dios conoce al hombre, que su alma se liga demasiado a la carne, hermano. Y Él tiene que dividir con la espada, y, hermano, y dividir del espíritu y del alma para que el hombre aprenda a dividir por la palabra. ¿Quién está entendiendo, iglesia? Al nombre de Cristo. Porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, que corta hasta partir el alma, el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, hermanos y hermanas. Esto nos está enseñando, hermanos, esta palabra, que es la palabra que hace discernir, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermano, que lleva al hombre, hermano, a dividir lo que es del espíritu y lo que es del alma. Corta el alma y el espíritu, los tuétanos. Las intenciones del corazón, hermano, son descubiertas por la palabra de verdad. ¿Cuánto quieren la palabra de Dios? Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga en el ojo tuyo, hermano. Hay rencor, hay murmuración, hay crítica, hay orgullo, hay jactancia, hay soberbia, hermanos, hay herejías. Muchas veces, hermanos, hay falta de oración. Que un nuevo convertido, muchas veces, hermanos, con el conocimiento que tiene, quizás no es tan culpable, pero alguien que tiene mucho conocimiento debe saber que cada día debe orar por lo menos 3 horas por día, hermanos y hermanas. ¿Quién está entendiendo? ¿Quién está escuchando? 1 hora es poquito, hermano. 1 hora es poquito, hermana. Tenemos que orar más. Y muchas veces, hermano, estamos orando menos. Entonces esto también es un juicio que debemos de tener. Yo debiera de orar por esa hermana también, y muchas veces no estamos orando, no olvidamos de orar por el Lupina, no olvidamos, hermano, de orar 1 hora. ¿Quién está entendiendo, iglesia? La familia, los hijos, pero también hay que orar por cada hermana, por cada hermano. El Señor dice, oremos los unos por los otros. ¿A dónde está, hermano, la viga? En tu propio ojo. Para ver bien, hermano. Hermano, yo entiendo esa palabra para que vea bien. Significa para que vea con la vista del Espíritu Santo, hermano. Porque el único que ve bien es Cristo. ¿Quién sabía? El único que ve bien es Dios, hermano. Y cuando el Señor dice para que vea bien, saca la viga, para que no obstruya la viga de tu alma que está gobernando en tu vida. Sácala primero, ríndete a la muerte, cae en tierra y muere, para que pueda llevar los frutos del Espíritu, hermano. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos. Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a ver con el Espíritu de Dios. ¿Cuánto quieren al Espíritu Santo de Dios en su vida? Digan gloria a Dios.
Mira cómo el Señor va revelando esta palabra en esta noche, hermanos, para que nosotros no juzguemos, hermanos, más bien digamos, merecemos nosotros la cruz. Cristo es el único que puede juzgar. Y yo solamente diré algo si el Espíritu Santo me dice. Si el Espíritu Santo de Dios no me dice, no diré nada. Si es el Espíritu de Dios que me manda a decirle algo, lo hablaré. Pero no lo hablaré por mi propia cuenta, en mi propio razonamiento, en mi propio temperamento, no. Porque mi temperamento va a afectar, va a herir, va a matar, va a descarriar a alguien, va a hacer tropezar. Y el Señor dice en la palabra, hermanos y hermanas, que el que haga tropezar a uno de estos más pequeños, alabado sea Dios que creen en mí, mejor fuera que se le atase una piedra de molino y se les arrojase al mar antes de hacer tropezar a uno de estos mis hermanos más pequeños. Hoy canta la basura, hoy va basurina lava, surianda lava rayas, que sea Dios que hable. Que Dios enseñe, hermano, nuestras vidas a que solamente Dios es el único juez y el único que puede juzgar. Nadie puede juzgar a nadie. Nosotros somos gusanos en nombre propio de los hombres. Nuestra alma lo único que merece es caer en tierra y morir, para que pueda llevar los frutos del Espíritu, hermanos y hermanas. Alabados a Dios. Nuestra alma lo único que le toca es tomar su cruz ahí mismo para que sea crucificada y muera y sepultada. Alabados a Dios. Para que entonces podamos llevar fruto, para que Cristo pueda llevar fruto en nuestro cuerpo y utilizar nuestro cuerpo como instrumento de justicia para servir a la justicia. Dile que está a tu lado, solamente Cristo tiene derecho a juzgar. Y para tú hablar, tienes que oír la voz de Cristo. Para tú hablar lo mismo que Cristo te mande a hablar. Alabado sea Dios. Si no, no hables nada. Al nombre poderoso de Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Hipócrita, le dice el Señor, hermano. O como dirá tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Gloria a Dios para siempre. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Quién sabe que para ver bien tiene que ser la vista de Cristo? Tiene que ser los ojos del Espíritu Santo. El único que ve bien. ¿Quién sabía? El único que ve bien lo espiritual son los ojos del Espíritu Santo, ¿no? Que hacen ver al Espíritu que está en el hombre. Si no, no puede ver, hermanos. Ahí podemos ver a un niño, hermano, que estaba en gravedad en un hospital. Y antes de morir, hermano, podía ver con los ojos abiertos al Señor y decía, qué lindo, Señor, qué lindo. Porque ya el Espíritu había estado, hermano, gobernando su cuerpo. Y cuando el cuerpo, hermano, es gobernado por el Espíritu Santo, ya puede ver lo espiritual. Ya puede ver los cielos abiertos, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Solamente el Espíritu puede ver bien. Sacar la paja o la viga de tu ojo es dejar que tu alma caiga en tierra y muera. ¿Quién está entendiendo? De la única manera, hermanos, que entonces tus ojos espirituales verán bien. Al nombre de Cristo y a su nombre. No deis los santos a los perros, pero después que ya ande en el Espíritu, que vea, no de los santos a los perros. Porque Cristo ya veía bien y tuvo que salir, hermano, de donde estaban los fariseos, los escribas, e irse. Daba una palabra y como ellos la rechazaban, se iba de ese lugar. Él nos enseñó a no dar los santos a los perros, ni las perlas a los cerdos. Al nombre de Cristo. Que cuando Dios te mande a hablar una palabra y tú la oigas y tú la hables, si alguien la rechaza, no le digas más ya. No le pida a Dios,
No le pida a Dios que te dé más palabras para alguien que cerdo o que perro, hermano, porque la va a pisotear y se va a volver contra ti y te va a despedazar. ¿Quién está entendiendo? No de los santos a los perros. Eso es también aquellos que ya se descarrían, hermano, y ya volvieron a su vómito. Hay veces que hay que dejarlo quieto. Al nombre de Cristo y a su nombre. Porque, hermano, los santos no se les puede dar a los perros. Al nombre de Cristo. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Los santos ya cuando tú aprendes a sacar la viga de tu ojo, ya cuando tú te rindes hasta la cruz, hasta la muerte, hasta caer en tierra y morir, ya tú reconociendo que tu alma lo único que necesita o que merece es la cruz y caer en tierra y morir, y que ya el Espíritu tú lo puedes escuchar y te da palabra de vida. Esa palabra de vida dala, pero dala a las ovejas del Señor. Dale, hermanos, esa palabra a aquellos que la quieran recibir, a aquellos que la quieran escuchar, a aquellos, hermanos, que sean ovejas del Señor. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Ellas han hablado con nosotros, Padre. Ellas nos enseñan, Dios mío, a no juzgar para no ser juzgados. Ya sabemos que a nosotros no nos toca juzgar. Ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar. El único que puede juzgar es Dios. Y la misma palabra que Él ha hablado, porque fue Dios hablando a través de Él. Padre, en esta noche, Dios mío, has hablado con nosotros. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede grabada y que nunca se borre. Que cada vida que estamos aquí seamos almas de amor, que dejemos el juicio a Dios y que siempre busquemos aconsejar a los hermanos con amor para que no sean derribados, para que sean levantados, para que sean consolados. Ayúdanos, Señor, a caminar de la manera que usted camina. Llénanos de tu Espíritu Santo, porque si no, no podemos. Sin ti, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Amén. Y amén, Señor.